Hola a todos, mi nombre es Andrés Sousa. En esta oportunidad, en nuestro canal, hemos dejado por un momento, ¿no?, nuestras herramientas computacionales como el Project para empezar a tratar algunas preguntas, ¿no?, tipo examen de certificación PMP, que suelen ser a veces lo que uno llama regularmente tricky questions. ¿Ok? Vamos a discutir algunos temas asociados con eso, sobre todo para aquellas personas que están interesadas en adquirir la certificación. En esta oportunidad vamos a hablar, ¿no?, exclusivamente de un par de áreas de conocimiento que son bastante interesantes y que tienen una estrecha relación. ¿Listo? Principalmente el área de conocimiento de interesados y gestión de requisitos. Quiero que miremos una pregunta en particular. ¿Ok? Esta pregunta nos dice lo siguiente. Usted está trabajando en un proyecto de diseño y desarrollo de software para lanzar un nuevo producto al mercado. Le quedan solo 20 días para finalizar el proyecto y se están teniendo demasiados conflictos para los usuarios, cliente, el patrocinador, el director del proyecto, el gobierno y los miembros del equipo de trabajo. ¿Qué debería haber realizado primero para mitigar este tipo de conflictos? ¿Ok? Algunas preguntas, ¿no?, son muy de estas características. Por lo tanto, tenemos las diferentes opciones, ¿no? Nos dicen por acá, bueno, primero, definir los requerimientos y expectativas de todos los interesados. ¿Ok? Ok, es una opción. Segunda, identificar a todos los interesados. Número C, o letra C, ¿no? Gestionar la matriz de conflictos para realizar un análisis de causa raíz del problema. Y la letra D, contratar a un coach para que evalúe los canales de comunicación y proponga acciones de mejora. ¿Sí? Quiero darles un momento para pensar. ¿Listo? ¿Qué opción ustedes determinarían? ¿Sí? Antes de continuar y dar como respuesta, ¿no?, a esta pregunta, quiero que observemos lo siguiente. ¿Ok? Miremos las siguientes interacciones entre los procesos. Estamos hablando de una serie de procesos involucrados. Entre ellos, por un lado, tenemos el acta de constitución del proyecto, ¿sí? Si hablo del acta de constitución, es un documento, ¿no?, sumamente importante que tiene varios aspectos, ¿no?, cruciales para la ejecución del proyecto. Entre ellos, definir y empoderar a nuestro líder de proyecto. Regularmente, requerimientos de alto nivel podemos encontrarlos en ese documento. Por lo tanto, hay una importante interacción, sí, claramente entre ese documento, listo, y seguramente nuestros requerimientos o los requisitos, ¿verdad? Pero resulta que también tenemos una integración interesante entre las áreas de conocimiento de gestión de interesados y la gestión de las comunicaciones. ¿Sí? Para poder comprender esta pregunta, sí quiero que demos un vistazo antes a estas interacciones. ¿Sí? Es muy probable, ¿no?, que en esas preguntas haya muchas situaciones que puedan resultar relativamente confusas si no tenemos muy clara este comportamiento. ¿Ok? Entonces, si yo pienso en este escenario, ¿no?, en donde tengo el acta de constitución, tengo un proceso que es identificación de interesados, con nuestro plan de involucramiento de los stakeholders y el plan de gestión de las comunicaciones. Estos son procesos que tienen una interdependencia, digamos, como vemos, hay flechita en doble sentido, es decir, hay interdependencia constante. La identificación de interesados busca varios aspectos. ¿Listo? No solamente reconocer a aquellas personas o entidades o cualquier tipo de individuo, ¿cierto?, que se vincule directamente con el proyecto o con el producto final. ¿Listo? Quizá no es solamente plasmarlos en una matriz. ¿Ok? La identificación, en cierta forma, de los stakeholders va a apuntarle en cierta medida a reconocer muy claramente cuáles son las necesidades, deseos y expectativas de las personas. ¿Cuál es el punto? ¿No? Y es que el PMI en cierta forma nos invita mucho a entender esta situación. Y es porque los proyectos se emprenden a través de personas.
¿ok? Una cosa es quizá el requerimiento de tu contrato y otra cosa es la persona con la que tú vas a interactuar. Tanto los requerimientos como las expectativas, ¿listo? Son igual de importantes. La diferencia entre un requerimiento y una expectativa es que la expectativa regularmente es subjetiva. Listo, yo puedo desear, por ejemplo, y decir, ok, yo sueño en este momento con un reporte de estado para mi proyecto. Y tú quizás sueñas con cumplir mi expectativa y quizá yo dije, y tú estás haciendo todo lo posible para cumplirle. Cuando me envías ese reporte a mi correo, yo voy a revisarlo. De pronto digo, oh, no, tal vez no era lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando era un reporte muchísimo más ejecutivo que esto. Regularmente, casi que el 99.9% de los problemas en los proyectos está muy asociado a este tipo de cosas. Por lo tanto, es de suma importancia entender este proceso, esto como un mecanismo que nos permita tomarle el pulso a las personas, comprender sus sentimientos, comprender sus emociones, comprender sus expectativas, captar, listo, claramente todas esas situaciones que tienden a ser subjetivas para ver cómo puedo alinearlas de tal manera que tanto las expectativas que son capturadas en este proceso como los requerimientos sí que van a ser capturados en este proceso, listo, que tiene que ver con el alcance, estén completamente hablando el mismo idioma. Es decir, que no tenga un gap que me permita, o que el vector de la expectativa y el vector del requerimiento estén hablando o estén trabajando en direcciones contrarias. La gestión o la identificación de stakeholders es un proceso continuo durante la ejecución del proyecto. O sea, esto va a ir transversal a la ejecución y tiene comunicación directa con el plan de gestión de comunicaciones y el plan de involucramiento. ¿Por qué con el plan de gestión de comunicaciones? Sí, claramente, comunicaciones e interesados tienen una estrecha relación. Y desde la gestión de stakeholders, nosotros identificamos o reconocemos o definimos en cierta forma requerimientos de comunicación de las personas. ¿Cuáles son sus necesidades de comunicación? Esas necesidades de comunicación terminarán siendo entradas al plan de gestión de las comunicaciones, ¿ok? Para que con estas entradas yo empiezo a hacer un análisis de las necesidades de comunicación y empiece a desarrollar estrategias de comunicación. De la misma manera, tengo estrecha relación con el plan de involucramiento. ¿Por qué? Una de las cosas que me interesa es buscar que mis stakeholders, ¿no? Entre comillas, se enamoren de mi proyecto. ¿Qué significa que se enamoren de mi proyecto? Significa, en cierta forma, que yo debo empezar a desarrollar estrategias que me permitan comprometerlos. ¿Listo? ¿Cómo comprometo a personas que tienen mucho poder, por ejemplo, y poco interés? ¿Qué se te ocurre para hacerlo? ¿Cómo hago para que una persona que tiene mucho poder, que regularmente el poder está asociado a cómo tú tiendes a afectar o a impactar el alcance, tiempo y costo con tus decisiones? Y que en cierta forma no tengo interés y el interés está directamente asociado con la gestión del beneficio en un proyecto. Es decir, que tú estás interesado porque te ves beneficiado de alguna manera. ¿Cómo yo hago para poder llegar y decir, yo lo voy a enamorar, lo voy a involucrar con mi proyecto, lo voy a comprometer? ¿Listo? Entonces, por esa razón, muchas de las necesidades son entradas a este proceso, de tal manera que yo busco determinar estrategias para gestionar el compromiso de las personas. Como generar algo que el PMI le llama buy-in, ¿cierto? Que es ponerse la camiseta con el proyecto. Entonces, claro, esta estrecha relación, que es una relación completamente directa, actuará de manera transversal durante la ejecución del proyecto. ¿Por qué transversal? En la medida en que nuevos stakeholders van apareciendo durante la ejecución, pues estos documentos deben ser actualizados. El acta de constitución es entrada para el charter y además el acta es una lanza directa a lo que es el plan de la dirección del proyecto, ¿cierto? Y claramente, pues un involucramiento con todo lo que tiene que ver con el plan de gestión del alcance y la recopilación de los requerimientos, ¿ok? ¿Qué sucede entonces con este par de procesos? Una vez entendimos esto, ¿cierto? Entro al plan de la dirección del proyecto que en cierta forma en esta instancia tiende a ser como un framework, ¿ok? Que teniendo en cuenta lo que el PMI nos explica, ¿no? En función de considerar o adaptar ciertas consideraciones o entender cuáles son los diferentes ciclos de vida que le aplican a mi proyecto, o entender, por ejemplo,
cuáles son las consideraciones de adaptación, ¿listo? Porque hay unas diferentes cantidades de herramientas y técnicas que tu PMO puede tener. Pero desde aquí yo ya empiezo a determinar, seguramente a través de guías de adaptación, qué es lo que mi proyecto realmente necesita. Todo proyecto tiene la condición de ser único y por lo tanto, todo proyecto tiene diferentes maneras de ser gestionado. Este plan regularmente es una entrada, ¿listo? Al ser una entrada para la planificación de la gestión del alcance, de cierta forma, ¿no? Yo aquí voy a poner una flechita, ¿listo? En este sentido, es una entrada, ¿listo? ¿Por qué? Es una entrada a uno de los 4 planes metodológicos de la dirección de proyectos, ¿listo? Uno de los 4 planes. Cuando hablo de un plan metodológico, listo, resulta que es un plan que documenta claramente toda la secuencia, todos los procesos, todas las herramientas, todas las prácticas, los formatos, los acuerdos de niveles de servicio, los sistemas de empoderamiento, toma de decisiones, que yo en cierta manera voy a tener con respecto a un proceso o un área de conocimiento en específico. Por lo tanto, el plan de o planificar la gestión de alcance en términos de requerimientos, pues lo que va a arrojar seguramente es un plan de gestión de los requisitos. Mi plan de gestión de requisitos establecerá seguramente todas las diferentes metodologías asociadas a poder hacer una clara recopilación de los requisitos, una clara priorización de los mismos, una gestión de la matriz de los requisitos, etc. Por lo tanto, esto tiene que ser una entrada. Ahora llego a este punto, recopilar los requisitos, ¿no? La pregunta anterior, en cierta forma, ¿no? Si vuelvo aquí a entender un poco lo que menciona la pregunta anterior, puedo decir, definir los requerimientos, ¿no? Estoy viendo una pregunta en donde en cierta forma me dicen, hay demasiados conflictos. Listo, hay demasiados conflictos. Nosotros ya llevamos ejecutando este proyecto 20 días. Ok, 20 días es que hace falta, perdón, para poder finalizar el proyecto. Y tengo muchos conflictos, ¿no? ¿Listo? Me dicen, ¿qué es lo primero que debí haber realizado? Entonces uno dice, ok, definir los requerimientos. ¿Qué sucede con estas palabras? De cara al examen hay que entender ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo que comprender los verbos. Si yo miro un verbo aquí que me dice definir los requerimientos, ¿listo? Si yo hablo de la palabra definir, sí, claramente tengo que ser eh, o entenderlo, asociarlo, ¿no? Con los diferentes procesos de nuestra matriz y ser muy claro, entendiendo que el líder de proyecto no define requerimientos, ni su equipo tampoco. ¿Listo? Ojo con eso. Regularmente, en el marco de gerencia de proyectos tenemos dos aspectos importantes. Por un lado, uno habla del alcance del proyecto y otro lado que es el alcance digamos, del producto. Cuando tú hablas del alcance del producto, el alcance del producto son, en cierta forma, sus requerimientos funcionales, ¿listo? Es el que voy a producir, ¿listo? Ese es el alcance del producto. Regularmente, otros perfiles, ¿no? Por ejemplo, los business, los analistas de negocios o los arquitectos de negocios configuran la solución necesaria, ¿ok? Para cumplir con un objetivo estratégico de la organización que se alinee con un beneficio. ¿Listo? Definir esa solución está en manos de esas otras etapas. ¿Listo? Por lo tanto, los analistas de negocios y los gerentes de proyecto tenemos una estrecha relación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a mí, como líder de proyecto, en cierta forma, la definición del requerimiento no está en manos mías, porque yo no especifico una solución. ¿Listo? Teniendo en cuenta que yo no especifico la solución, yo recibo el requerimiento. Por eso nuestro proceso se denomina recopilar los requerimientos. ¿Listo? Cuando yo recopilo el requerimiento, más que, digamos, entrarlo a estudiar, listo, me interesa alinear el entendimiento de los requerimientos entre los diferentes stakeholders. ¿Ok? Por lo tanto, lo que me interesa es entender o mitigar algo que en el PMI lo llamamos Golf Evaluation, ¿ok? Que Golf Evaluation tiene mucho que ver, ¿no? Con ese cartoon que uno, evaluation, aquí, ¿no? Con ese cartoon que tú puedes observar, ¿no? De un columpio, que dice así lo pidió el cliente, así lo diseñó el de desarrollo, que así, o así lo desarrolló, así lo pidió comercial, ¿no? Y es que muchas veces sucede que una cosa es lo que tú explicas o lo que tú hablas, otra cosa es la que el otro entiende, ¿sí?
Y ese gap es lo que más me interesa desarrollar en el proceso de recopilación de requerimientos. ¿Ok? Me interesa alinear el entendimiento. Por lo tanto, desarrollando prototipos, ¿no es cierto? Precisando todas las muestras, los ejemplos, eh, todo lo que permita alinear el entendimiento antes de que ejecute alguna actividad. Es lo que a mí me interesa hacer ese proceso. ¿Listo? Por lo tanto, los procesos de recopilar los requisitos, ¿sí? Y el proceso de la identificación de stakeholders tienen estrecha relación, ¿sí? Hay una estrecha relación claramente entre la identificación de stakeholders y recopilación de requisitos. ¿Por qué? Porque este proceso, dijimos, hablo de expectativas que son subjetivas, puesto que dependen de la persona que tú te vas a encontrar en el proyecto. Ahora yo tengo que alinearla con los requisitos, ¿listo? Para que en este proceso, usted me pidió el reporte, ok, ahora lo que yo busco es coger la expectativa y convertirla en un requerimiento, recuerden la palabra SMART, ¿no? Completamente específico, medible, alcanzable, realizable en un marco de tiempo y 0% ambiguo. Y lo que yo voy a hacer es procurar determinar claras, entregables, claros criterios de aceptación que el día de mañana, cuando yo ejecute una labor, estemos todas las partes seguramente en común acuerdo en lo que significa la condición de hecho cuando yo vaya a entregar el producto del proyecto o un entregable en particular. ¿Ok? Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto? Yo me dedico claramente a recopilar, a entender el alcance de producto que regularmente ya viene dado. Y yo como líder de proyecto, en el enunciado del alcance, empiezo a determinar las maneras en las que yo voy a hacer el trabajo. O sea, el cómo lo voy a hacer. ¿Listo? Por lo tanto, si a mí me interesa claramente comprender esto, ¿listo? Y volviendo a la pregunta, ¿listo? Entendiendo este concepto, ¿qué debía haber realizado primero? Claramente yo puedo pensar en descartar, ¿listo? Las opciones. ¿Qué descarto? Esta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no defino requerimientos. Recuérdelo, no defino requerimientos. Eso puede salir en ciertos tipos de preguntas, ¿listo? Definir es una cosa, recopilar es otra diferente. ¿Ok? Por lo tanto, miremos, identificación de los stakeholders. Ok, puede ser, ¿no? Está muy pegado, puede ser una opción. Miremos las demás. Gestionar la matriz de conflictos para realizar un análisis de causa raíz del problema. Entonces, esto podría llegar a ser una realidad durante la ejecución, en cierta forma. Lo que pasa es que en la perspectiva del examen, todo aquello que nos parezca desconocido, es decir, que regularmente nunca hayamos escuchado en el PMBOK o en el Equal Examination Content Outline o en cualquier otra bibliografía, ¿no? Como referente de estudio. Todo lo que tú no hayas estudiado lo desconoces para el examen. Esto puede existir en cualquier proyecto, pero en la perspectiva del examen, muy seguramente no lo vamos a entender porque no hay ningún artefacto, ¿no? En cierta forma, que nos diga, debes construir una matriz de gestión de conflictos. ¿Listo? Quizá hay un issue register o un log register, una cantidad de registros que pueden parecer muy similares a lo que esto significa, pero precisamente no tiene que ver con lo nuestro. Yo lo voy a descartar. Y contratar a un coach para que envuelva canales de comunicación y proponga problemas. De pronto esto, uno diría, ok, sí, pero ¿será que efectivamente esto puede ser efectivamente el problema que tenemos? Comunicarnos. Es posible que tengamos comunicación fluida. Nosotros, ¿listo? Tenemos comunicación fluida. Quizá tú implementas metodologías ágiles en este proyecto y tenemos reuniones diarias y fomentamos las interacciones. ¿Listo? Pero es muy probable que tengas conflictos por los malos entendidos. ¿Listo? Y los malos entendidos, en cierta forma, tienen que ver con que no alineamos claramente las expectativas con seguramente los requerimientos establecidos en tu matriz de trazabilidad de requerimientos. Es decir, que no todas las expectativas de los stakeholders fueron evaluadas desde un principio para que tú puedas hacerlas parte de una entrada a tu matriz de requerimientos y documentar claros criterios de aceptación. Por lo tanto, aquello que debió haberme faltado a mí, ¿no es cierto? O haberlo hecho de una manera mucho más adecuada, seguramente era que la identificación de todos los stakeholders.
¿Listo? Entonces, es mi recomendación. Es muy importante, ¿listo? Que todos nosotros podamos comprender, ¿no? Claramente esta estrecha relación, ¿listo? Es muy determinante que nosotros lo podamos tener en cuenta para que podamos dar una adecuada respuesta a estas preguntas tipo examen. Si te ha gustado, simplemente puedes llegar y comentar, ¿no? En cierta forma, qué otros temas de pronto te interesarían conocer en el marco de preguntas tipo examen, en los que vamos a estar procurando desarrollar más preguntas y analizando muchas más de las respuestas, ¿listo? Para que puedas llegar con un importante conocimiento a la hora de presentar tu examen. ¿Listo? Soy Andrés Sousa, listo, recuerda suscribirte a nuestro canal, nosotros tratamos todos los diferentes temas claramente asociados a todos los procesos de gerencia de proyectos, herramientas y técnicas, diferentes esquemas de certificación con el PMI y por lo tanto puedes dejar cualquier comentario que desees. Muy bien, estamos en contacto. Chao, chao.